Hola chicos, vamos a trabajar ahora con funciones de distribución. Voy a colocar un ejemplo para determinar una constante, de modo que una función pueda servir como función de distribución. Entonces, este ejemplo ya lo habían ustedes desarrollado en la clase de lunes, así es que lo voy a retomar y a continuación pues ya les indicaré cuál es la actividad que les corresponde. Bueno, como seguimos trabajando con funciones de distribución, yo consideré la función f de x igual a c por las combinaciones de 5 en x. Los valores que asume la x son 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, el día lunes yo les pedí que ustedes completaran esta tabla donde coloqué los valores de x, 0 hasta 5, y los valores que ustedes tenían que obtener pues eran precisamente estos: 1C, 5C, 10C, 10C, 5C y 1. Ahora, algunos inclusive me estaban preguntando que qué significa la C o por qué la habíamos colocado. Bueno, pues la sorpresa era precisamente esta, que vamos a determinar un valor exacto para C, de modo que esta función que yo propuse pueda servir como función de distribución. Entonces, vale la pena mencionar cuáles eran las dos características que se cumplen en una función de distribución. Y bueno, la primera es que todos los valores tienen que ser mayores o iguales que 0. De este modo, si ustedes se dan cuenta, como tenemos las constantes 1, 5 y 10, esos números son positivos. Lo que yo necesito es que la C sea positiva. Entonces, de aquí estoy obteniendo este primer dato. C tiene que ser mayor o igual que 0. Es decir, tiene que ser positiva. Ahora, la otra opción es, o el otro criterio, es que la suma de todos los valores de f de x con x en el dominio de la función tiene que ser exactamente 1. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Bueno, pues que yo voy a sumar todas las expresiones que aparecen en la segunda fila y el resultado me tiene que dar exactamente 1. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Tendría yo que sumar 1C más 5C más 10C. Nuevamente sumamos 10C, nuevamente 5C y finalmente 1C. Y el resultado, pues tiene que ser 1. Es decir, yo tengo que considerar una constante que sea mayor que 0 y que además, cuando yo lo coloque en esta suma, me tenga que dar como resultado el 1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, como estos números son grandes, 1, 5, 10, 10, 5, 1, el valor de C tiene que ser un número muy pequeño para que cuando se multipliquen, pues obviamente sean cantidades menores a 1 y ya al sumarse pueda dar como resultado exactamente esta cantidad. Recuerden que no le puede faltar y tampoco se puede pasar de 1. Entonces, pues visto de esta manera el ejercicio, pues resulta un poco complicado estar encontrando un valor de C, pero como nosotros ya tenemos experiencia en esto de las ecuaciones, pues lo que vamos a hacer precisamente es resolver esta expresión. Lo primero es simplificar la parte derecha de la igualdad, es decir, todo esto. Como nosotros tenemos términos semejantes, es decir, todos tienen a la letra C en común, lo que vamos a hacer es sumar solamente los números. 1 más 5 más 10 más 10 más 5 más 1. Entonces, tendríamos 32 veces la C. Y busco que 32 veces un valor sea exactamente 1. ¿Sí? Entonces, el último paso que me resta por hacer es quitar al número 32. Recuerden que el 32 está multiplicando a la constante C, así es que cuando lo pase con el 1, tiene que pasar dividiendo. Es decir, 1 entre 32 es el valor de C que estoy buscando. Entonces, esta va a ser la constante que a mí me va a servir para que mi función f, que definimos arriba, sea una función de distribución. ¿Sí? Entonces, esto de la tabla cambiaría a la siguiente forma. En vez de colocar 1C, yo voy a colocar 1 por 1 sobre 32. Eso
se simplifica así, 1 sobre 32. Después tendría que multiplicar 5 por c, o sea, 5 veces esta cantidad. De modo que esto quedaría como 5 entre 32. Y de manera análoga se obtienen los siguientes resultados. Aquí, por ejemplo, me quedaría 10 entre 32. Pero si nosotros nos damos cuenta, estos dos números tienen mitad, es decir, puedo simplificar la fracción. Aquí me quedaría 5 y aquí 16. Esa sería la expresión más simple. 5 sobre 16. Ahora, como este número y el de aquí eran iguales, pues aquí voy a tener nuevamente 5 entre 16 y acá voy a tener 5 entre 32. En el último vuelve a coincidir con 1 entre 32. ¿Sí? Entonces, esta que acabamos de escribir es la que corresponde a la función de distribución, donde la fórmula o su regla de correspondencia es esta, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo también ya puedo cambiar, en lugar de la c, colocar 1 sobre 32. Y bueno, ya encontramos una función que puede servir como función de distribución de alguna variable. Exactamente, pues no podemos determinar de qué variable se trata, pero sí hemos obtenido una función que cumple estas dos características. Entonces, la actividad que les corresponde desarrollar para esta primera sesión se encuentra debajo del pez. Ustedes ahora tienen la función f de x igual a c por x al cuadrado. Y los valores que tiene en el dominio esta función son 0, 2, 4 y 6. Es decir, estos son los valores que ustedes van a sustituir en el lugar de la x. Lo que van a realizar es obtener el valor de la constante c, de manera que esa función pueda servir como una función de distribución. En otras palabras, ustedes deberán realizar una pequeña tabla como la que habían hecho el lunes, donde aparezca la constante c, y luego aplicar esta estrategia para obtener el valor de dicha constante. Pues manos a la obra, esta es su primera actividad.